Hola adictos a la tecnología. He creado este canal con el fin de compartir el conocimiento que he acumulado a lo largo de más de 15 años como usuario GNU Linux y otros 8 años como desarrollador de software. Empecemos con los conceptos básicos. Seguramente se han percatado de imágenes screenshot como esta, donde obtienen toda la información de un sistema operativo, en este caso una distribución de GNU Linux. En mi caso yo estoy utilizando Ubuntu 20.04. Esta distribución es una distribución de soporte extendido, por eso LTS, y el kernel que estoy utilizando es custom, yo mismo lo compilé, es la versión 5.12 del kernel Linux con drivers NVIDIA. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Cómo llegas a tener una distribución estable durante más de 2 años en un ordenador? Y bueno, se llega con experiencia, la cual les voy a compartir. ¿Cómo elegir su distribución que necesitan? Primero que nada necesitan entender las diferencias entre las distribuciones. En este caso voy a poner 4 ejemplos: Debian, Ubuntu, Mint y Manjaro, que puede que sean las distribuciones más populares del momento. Yo siempre he recomendado utilizar Ubuntu por la facilidad de uso, porque yo mismo lo utilizo, y por su gran documentación. Ubuntu y Linux Mint están muy relacionados. Linux Mint es una distribución basada en Ubuntu, lo que yo considero un Ubuntu maquillado. Si no lo creen, simplemente entren a linuxmint.com, vayan a la sección de descargas, pestaña de todas las versiones, y podrán ver que la última versión 20.1 Ulisa se basa en Ubuntu Focal. Por lo tanto, Linux Mint utiliza los repositorios de Ubuntu Focal. No es más que un Ubuntu customizado y con un repositorio externo del equipo de Linux Mint, el cual soporta el entorno de escritorio Cinnamon. Y bueno, dejando esto en claro, ¿cuál es la diferencia entre las 4 distribuciones? Básicamente, lo que hace diferente a una distribución es su versión de paquetes. Por ejemplo, si ustedes utilizan una distribución Ubuntu o basada en Ubuntu como Mint, como dije, que apunta a los mismos repositorios y otro externo, y utilizan también una distribución como Manjaro, que utiliza repositorios de Arch y otros externos también, son muy diferentes. Estas dos distribuciones no apuntan a los mismos repositorios y por lo tanto sus configuraciones también son diferentes. Pero sin embargo, los dos tienen kernel Linux. Los dos tienen aplicaciones, como puede ser Nautilus como navegador también de archivos. Los dos tienen Firefox, los dos tienen infinidad de aplicaciones que comparten. ¿Por qué? Lo que cambia y lo que varía entre estas dos distribuciones son las versiones de las aplicaciones. Al fin de cuentas, todo es un software, todo. El kernel Linux es un software más, pero simplemente kernel Linux es el núcleo de los sistemas operativos. Después viene otra capa de otras aplicaciones y configuraciones, que puede ser GNU, y aquí donde encontramos los compiladores, etc. Por ejemplo, GCC y otras herramientas para construcción y compilado, y librerías. Pero estas librerías y aplicaciones varían en sus versiones. A lo mejor en Ubuntu tienes GCC versión 4 y en Manjaro estás utilizando versión 8, pero son prácticamente lo mismo. Simplemente que Manjaro, al ser una distribución rolling release, Manjaro es una distribución con aplicaciones mucho más recientes que Ubuntu. Ubuntu, al utilizar la versión LTS, en este caso Mint, que está basada en la versión LTS de soporte extendido, sus aplicaciones no suelen estar al día, no suelen tener la última versión de la aplicación. Por lo tanto, este es un standard release. Tenemos release, o sea, básicamente nuevas versiones de Ubuntu cada cierto periodo de tiempo. Para la siguiente LTS tomará otro tiempo y la siguiente versión de LTS tendrá paqueterías y versiones nuevas de kernel y nuevas de librerías y de aplicaciones. Entonces, ¿qué otra capa le podemos agregar a este sistema operativo? Este sistema operativo necesita más capas, por lo tanto, la otra capa podría ser de aplicaciones y una otra capa de empaquetado donde tendremos nuestro desktop environment. Este desktop environment igual varía de distribución a distribución. En Ubuntu tenemos GNOME,
y en Manjaro utiliza XFCE. Así, no importa qué distribución utilices, la combinación de paqueterías y aplicaciones, en este caso el entorno de escritorio, que es un combinado de aplicaciones para crear un entorno de escritorio, como puede ser Nautilus y demás aplicaciones, en caso de XFCE, Xterminal, en este caso de Genome Terminal, son un compilado de aplicaciones que en conjunto crean un entorno de escritorio. No son los únicos entornos de escritorio. Mint viene por default con un entorno de escritorio llamado Cinnamon. Y hay otros entornos de escritorios como KDE. Hay muchos sabores de Ubuntu, como hemos conocido como Kubuntu, que básicamente la única relación es que el K de Kubuntu significa que viene con el entorno de escritorio de KDE. Está Xubuntu, si le ponemos la X y buscamos esta distribución, es un entorno de escritorio con XFCE, y sin embargo buscamos Lubuntu con L, es otro entorno de escritorio con LXQT. Son distribuciones ligeras, XFCE, LXQT y otras más. Está Mate como otra opción, y bueno, al final de cuentas estos solo son entornos de escritorio. Tú podrías tener un Ubuntu, remover totalmente Genome y pasarte a Mate sin ningún problema, simplemente sabiendo cómo satisfacer las aplicaciones que necesitas y eliminando las aplicaciones que puedan generar algún conflicto con tu entorno de escritorio. Entendiendo esto, todo este conglomerado de aplicaciones crean una distribución, y cada distribución tiene sus propios repositorios, como ya mencioné. Los repositorios no son más que, véanlo así, como una tienda en línea de aplicaciones, una App Store, como si lo vieran así. Entonces, esta idea de la App Store es muy vieja, no la inventó Apple. Linux básicamente todo lo manejaba en repositorios, y los repositorios contienen todas las aplicaciones y códigos fuentes de las aplicaciones en sí. Si tú te instalas un Genome Terminal, va a apuntar al repositorio de Ubuntu, en este caso, y te lo va a traer. Si fuera Manjaro, es otro repositorio y va por él. Cada distribución, dependiendo en qué se base, va a apuntar a un repositorio diferente y va a tener una manera diferente de manejar paquetes. En el caso de Ubuntu, Debian y todas las distribuciones basadas en Ubuntu o Debian utilizan paqueterías Dev. Bueno, entendiendo esto, sabemos cómo se arma un sistema operativo, una distribución, en este caso, hablando de GNU Linux. Y pasemos a lo siguiente, ¿cómo se conforma una distribución GNU Linux? Entendiendo cómo es que se crea una distribución y cómo es que funciona una distribución de GNU Linux, pasemos a revisar cómo es que se conforman los directorios de un sistema operativo basado en GNU Linux. Como podemos ver, estamos en el root del sistema, básicamente en la dirección root de nuestro sistema operativo. Donde hayan creado esta partición, encontrarán todos estos directorios. Como pueden ver, en Bing se encuentran muchas aplicaciones binarias. Todo esto son software binarios. Los binarios son ejecutables, por lo tanto aquí, por ejemplo, vamos a abrir una terminal y busquemos una aplicación sencilla como ls. Si yo ejecuto ls, va a listarme todos los archivos que contienen esta ruta. Pero bueno, esto no es nada nuevo. ¿Cómo ejecuto en sí este archivo? Porque al fin de cuentas todo es un directorio y todo es software. Al fin de cuentas, al final todo es binario. No es que sea un comando en sí, sino que este comando está apuntando a este archivo. Para ejecutar un binario, en este caso si yo pongo punto diagonal el nombre del archivo, estoy ejecutando el archivo que está dentro del directorio, no estoy ejecutando el comando entre comillas, pero básicamente es lo que hace el comando. En este caso está ejecutando esta aplicación que es listar, y hay muchas otras como mkdir para crear carpetas, etc. Todos estos binarios son necesarios para utilizar el sistema operativo. El mismo sistema los utiliza para moverse entre carpetas, para copiar archivos, para eliminarlos, etc. Entonces, todo esto que conocen como comandos, ls, rm para borrar, mkdir para crear directorios, carpetas, todo eso es un binario. Entonces, entendiendo qué es un binario, podremos entender qué significa este comando. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, aquí simplemente le estoy diciendo que ejecute sudo y se lo dé a apt. Sudo es una aplicación o un comando que otorga permisos a otra aplicación, en este caso apt. Y a apt yo le estoy pasando un parámetro que significa update. Yo le digo a apt que haga update con permisos de administrador. Por eso le tengo que pasar los permisos con la aplicación sudo.
Al pasarle los permisos y escribir mi contraseña, en ese momento se ejecutará. Veamos qué pasa si yo cambio de nombre a algún archivo binario, simplemente como demostración. Digamos que yo quiero mover mi archivo dir y lo muevo con otro nombre, simplemente para salvarlo. Como estoy en la carpeta de binarios, necesito permisos. Movemos el archivo. Si se dan cuenta, en mi carpeta se acaba de mover y al moverse se renombró. Esto es básicamente renombrar un archivo. No existe un comando para renombrar, simplemente es moverlo a la misma dirección con otro nombre. Entonces, ¿qué pasará si yo ejecuto el comando dir? Bueno, veamos. Al parecer no existe y me da una opción para poder instalarlo con Core Utils. Pero ¿qué pasa si lo renombro y lo regreso a su valor original? Y lo ejecuto. Miren, funciona ahora. Esto es básicamente para demostrar que todo en Linux es software desde su kernel. ¿Cómo podemos saber que el kernel es software? Bueno, el kernel se carga en el sistema y el kernel se encuentra aquí. Aquí podemos ver configuraciones del kernel, configuración del kernel 5.4 y configuración de mi kernel 5.12, que en otro video les enseñaré cómo compilar su propio kernel. Por ahora, empecemos con lo básico. Todos estos son imágenes del sistema operativo en sí, del kernel, que necesitan ser cargadas. Luego, tenemos otros directorios también, etc. Seguramente lo han escuchado, y en etc encontrarán toda clase de configuraciones de sus sistemas o aplicaciones. En este caso, apt tiene su propia carpeta. Aquí pueden ver cómo apt tiene ciertas configuraciones. La más conocida es source list. Abramos el source list. ¿Qué contiene source list? Source list, como yo les dije, al ser una distribución de Ubuntu, apunta a ciertos repositorios. Aquí en source list, en este archivo, encontrarán a qué repositorio se está apuntando. En este caso, a estos de aquí. Lo siento, pero no están siendo coloreados. Abrámoslos con un editor de consola. Movámonos a etc apt. Listo, estamos en la misma ruta. Ahora abramos con un editor de texto en consola. Listo, lo hemos abierto. No tengo permiso de escritura, por lo tanto solamente lectura. Si yo hago un cambio a este archivo, no se podrá guardar. Y veamos qué tenemos por aquí. Bueno, estos son los repositorios de Ubuntu, de Focal, la versión Focal de Ubuntu. Tenemos Multiverse, Main, Restricted y Universe. Estos son parte de los repositorios. Son secciones que contienen software privativo, como códecs de MP3, drivers, tarjetas inalámbricas, etc. Bueno, ¿qué otra parte importante encontramos en este directorio de apt? Podemos encontrar sourcelist.d. Esta carpeta contiene repositorios externos que usualmente uno agrega. ¿Qué es lo que hace el usuario común? El usuario común recién llegado a un Ubuntu agrega repositorios externos para poder adquirir ciertos software que usualmente no viene con el sistema operativo. Por ejemplo, Google. Veamos que tiene el archivo de Google. Contiene el directorio del repositorio que contiene los binarios de Google. Al estar aquí, al hacer sudo apt update, está cargando toda esa lista de aplicaciones que contiene ese repositorio. Por lo tanto, si yo quiero instalar Google, tengo infinidad de opciones que vienen de este repositorio. Si yo quitara ese repositorio y volviera a recargar mi listado de aplicaciones de repositorios, no aparecerían estas opciones. Y bueno, hasta aquí el video. Espero yo les haya quedado un poco más claro cómo es que funciona GNU Linux. En el siguiente video explicaré un poco más acerca de los siguientes directorios, como puede ser las librerías y dónde se contienen los drivers, cómo poder instalar los drivers o cómo poder instalar ciertas paqueterías que son necesarias. Si tienes comentarios o tienes alguna duda, por favor, házmelo saber. Hasta luego.